Shalom, bendiciones, ¿cómo están todos? El Señor les bendice grandemente. Otro Shabbat más espectacular acá en General Rodríguez. Un sol impresionante y nosotros todavía no tenemos pileta. Alguien que nos siembre pileta, por favor. Una piscina en lo posible, no queremos una pelotucha. Ya tenemos pelotucha. Te damos la bienvenida desde acá de General Rodríguez, Buenos Aires, Argentina. Estamos aquí en la comunidad de La Prisco con otra clase instructiva y realmente con una clase que va a dar que hablar, ¿sí? Y vamos a hablar hoy de Yeshua, del Mashiach, y vamos a correr, vamos a sacar muchas mentiras que la religión puso por principio y que no son lógicas. Hoy vamos a entrar a la lógica, obviamente, de las verdades de un reino para desbancar, como quien dice, las mentiras, ¿sí? que se hablaron con respecto a lo que es la salvación. Así que quédate bien atento y entramos a la clase. Quien te habla, el pastor Cristian Heraldo. Una bendición poder servirte. Y bueno, vamos a explorar la clase de hoy. La clase de hoy tiene como título: el Mashiach no salva, no salva. Yeshua no salva, no que no es, nos salva. Yeshua no salva. El Mashiach no salva trayendo vida eterna. Él no salva. Yeshua no salva. El Mashiach no salva. Cristo no salva. Jesús no salva. Eso, y vamos a derribar un mito. Aquellos que te dicen, confiesa que Cristo, Jesús es el Señor de tu vida, y que eres el Hijo de Dios, y ya eres salvo. Una mentira. Una mentira. Es una mentira. Uno no puede ser salvo con el solamente hecho de confesar. Claro, lo que pasa es que en la palabra dice, si confesares, declarares que Cristo es el Señor y es el Hijo de Dios viviente y todo lo demás, serás salvo. Realmente, o sea, a eso le faltan ciertos aspectos. Porque es muy loco tomarse de un texto simple. Eso es una cosa locada. No podemos tomarlo de un texto. ¿Por qué no podemos tomarlo de un texto? Porque el texto da para pretextos. Fuera de un contexto, del contexto general, da para varios pretextos. Yo puedo predicar a través de un texto, sí, y obviamente enseñarte mentiras a través de un texto. Principios incorrectos. Pero acá lo importante es conocer el contexto en donde está basado el texto que queremos explicar, ¿sí? Para poder entender, entonces, obviamente, a una mayor escala, a qué se refiere y cómo, por qué está hablando de eso y obviamente y declarando que nosotros somos salvos tan solo con declarar el nombre de Mashiach. Bueno, eso es un error. No podemos ser nunca salvos, no podemos ser nunca salvos solamente con declarar el nombre de Yeshua. Porque la palabra dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. De lo contrario, si nosotros creemos que Cristo, solamente declarando que Cristo es el Señor de nuestra vida, entonces estamos contradiciendo la palabra. O sea, ¿cómo es esto? Por un lado tengo que perseverar en los actos para ser salvo hasta el fin, y por otro lado tengo que creer que yo, listo, se acabó la historia. Entonces, si lo declaro, si acá me dicen que lo declaro, si lo declaro soy salvo. Y por otro lado yo estoy viendo de que si perseveramos hasta el fin, entonces seremos salvos. ¿Cómo es esto? O sea, ¿hay contradicciones? Claro que sí, porque hay más explicaciones. Y hay cosas que están sacadas del contexto para traer, obviamente, para traer desviación a nuestras vidas y como le explicábamos antes de comenzar la clase, fuera de cámara, para desviarnos del propósito de Hashem. Todo está armado, en este mundo, todo está armado para desviarte del propósito. Todo. Las religiones están armadas para desviarte del propósito. Toda religión está armada para desviarte del propósito. Tiene principios, obviamente, como lo tiene todo. Dios creador, ¿sí? Tiene principios como Jesús, el Hijo de Dios, el creador. Sí, totalmente. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Sí, totalmente. Esos principios son buenos, son correctos. Pero, obviamente, entre medio de esos principios, ya entra la mezcla de los principios. El hecho de que Jesús es Dios. Yeshua es Dios mismo.
¿sí? Porque si es Dios, también Jesús es Dios. Y si es Dios, el Espíritu Santo, obviamente, que es Dios también. Y los tres son uno. Y ahí entramos en el tema de la Trinidad, que no es el tema hoy que vamos a tocar. Y que la Trinidad también es totalmente una herejía y es un principio incorrecto. Porque la Trinidad lo que tiene es que te lleva a la idolatría, a establecer la idolatría. Y cuando establecemos idolatría en nuestras vidas, la mayor idolatría que puede haber, ¿sí? La mayor idolatría que puede haber es decir de que otra persona es Dios, cuando realmente Dios en su Torah dice: yo soy el que salvo, yo soy el que sano, y no hay Dios fuera de mí. No hay quien lo haga fuera de mí. Eso es Dios. Y todavía no estaba Yeshua. Todavía Yeshua no estaba. Y él lo estaba hablando en el antiguo pacto. Yo soy el que salvo, yo soy el que sano, y no hay quien haga estas cosas fuera de mí. Punto y aparte. Y después tenemos el antiguo pacto, el nuevo pacto. Pero es que el antiguo fue rechazado. Fue abolido. Y ahora tenemos el nuevo pacto. Mira vos, cuidado. Mira vos. O sea, fue rechazado el antiguo pacto. Y ahora tenemos un nuevo pacto en donde nos enseñan específicamente de que Jesús es Dios, de que el Espíritu Santo es también, obviamente, la Trinidad, o sea, y todo lo demás. Es verdad que es verdad que somos uno, una ejad, una unidad con el Eterno. ¿En dónde? En Mashiach, en Yeshua. Somos una ejad, porque somos cuerpo. Somos el cuerpo de Mashiach. Pero es totalmente algo alocado, ¿sí? El decir específicamente que Yeshua es Dios. Cuando Yeshua dijo: voy a mi Dios, a su Dios, voy a mi Padre, a su Padre. O sea, ¿a quién le creemos? ¿Le creo a Yeshua? O sea, que dice, o le creo a aquellos falsos que están predicando, obviamente, que tanto Yeshua como Dios, o sea, que Yeshua es Dios mismo. Le tengo que creer a Yeshua en lo que dijo. Yeshua está bien establecido en el libro, en los evangelios, que dice: voy a mi Dios, a su Dios. Voy a mi Padre, a su Padre. Él habla de un Dios y habla de un Padre, Yeshua mismo. Y él no mezcla cuestiones. Él no mezcla cuestiones. En eso tenemos que estar bien atentos. Porque si nosotros entonces decimos, si nosotros vamos a decir que Yeshua es Dios, que Jesús es Dios, estamos en un hecho, estamos cayendo en una idolatría. Y la idolatría, dice Josué, ¿sí?, que es como pecado de hechicería. Se paga con la muerte. Podemos hacer todo, entonces, podemos hacer todo lo que queramos. Podríamos guardar Shabbat y todo lo demás. Pero si yo digo que Dios es Jesús, y que Jesús es Dios, o sea, literalmente, entonces estoy cayendo en una idolatría. Por eso el Padre, para que no caiga en esta idolatría, el Padre permitió que Yeshua vaya al madero, a la cruz, al madero, muerte de cruz, muerte de madero. ¿Para qué? Para que entiendan que los dioses no mueren por madero. Porque un Dios no muere. Un Dios no muere. Si no, no sería un Dios. Y aún así, es algo que no van a entender, muchos no entienden. Pero Dios no es Dios. Dios no es un Dios. Yo siempre lo digo y lo sostengo. Dios no es un Dios. Porque Dios no está en el panteón de los dioses. Le dicen Dios, porque es la forma más sencilla de que el humano la pueda entender, de que el ser humano la pueda entender. Pero Él no es Dios, Él es el creador. Él es el creador. Y los dioses no llegan al estado de creador. ¿Me entiendes? Entonces, ¿Dios qué es? Dios no es Dios. Él es Yud-Kei Bad-Kei. Lo dijo así. ¿Y en nombre de quién iré? Le dijo Moshe. En el nombre del yo soy. O sea, en el nombre de Yud-Kei Bad-Kei. Las 4 letras hebreas que determinan el nombre del Creador, y así mismo todavía no es el nombre. Porque si hoy en día declarábamos el nombre del Creador, moriríamos todos. Por la falta de santidad que hay en nuestras vidas, en nuestras bocas. ¿Qué dijo Isaías? ¡Ay de mí! Que han visto mis ojos al rey. Estoy muerto, dijo, estoy frito. Dijo. Isaías dijo, estoy muerto. Pero mis ojos han visto al rey. Yo que soy hombre de labios impuros. Mis ojos han visto al rey. Estoy muerto, dijo. Él se pensaba que estaba muerto. Entonces, o sea, entender principios es totalmente
y más ahora, en estos tiempos, que debemos ajustar nuestra salvación, que vienen tiempos tremendamente para el mundo. Nosotros tenemos obviamente que asimilar lo que viene para poder dar la talla por el propósito por el cual fuimos traídos a este mundo. Así que el Mashiach, vamos a hablar de Mashiach. ¿Quién es Mashiach? Mashiach es el supuesto Cristo, conocido como Cristo, que no es Cristo, es Mashiach. Ahora vamos a ver las cualidades. ¿Y Yeshua quién es? Yeshua es el supuesto Jesús, que no es Jesús, es Yeshua. Yeshua ha-Mashiach, no Jesús el Cristo. Yeshua ha-Mashiach, ¿sí? Yeshua es el Mashiach. Ahora, el Mashiach trae ¿qué? Esto es un trabalengua. El Mashiach trae Yeshua, sí, totalmente. El Mashiach trae Yeshua. O sea, ¿cómo es esto? Porque Yeshua, ¿qué significa Yeshua? Yeshua viene de una raíz hebrea. Yeshua, o mejor dicho, Yeshua en hebreo, viene de una raíz hebrea que significa tener anchura. La palabra Yeshua tiene que ver con el hecho de tener anchura. ¿Qué significa tener anchura? Anchura en el sentido de liberación, salvación, éxito y victoria. O sea, ¿qué significa Yeshua? O Yeshua significa liberación, salvación, éxito y victoria. Por eso decimos que obviamente Yeshua significa salvación, o significa liberación, ¿sí? Yeshua. Pero el Mashiach trae Yeshua. Eso es lo que quiero que tengan claro. El Mashiach trae la Yeshua, no Yeshua al Mashiach. Yeshua no trae al Mashiach, el Mashiach trae la Yeshua, que es diferente. ¿Cómo se explica esto? ¿Sí? La palabra Yeshua no tiene la connotación del concepto religioso cristiano de salvación. No significa, para nada. O sea, salvación como la habilidad de inmortalizar al hombre o darle vida después de la muerte. No, eso no tiene nada que ver. O sea, vuelvo a repetir, la palabra Yeshua no tiene la connotación de dar al hombre inmortalidad, darle vida después de la muerte, como hablábamos al principio. No porque si, declaras que Cristo es el Señor, ya tienes vida eterna y todo lo demás, y bueno, y cuando vengas, si vos morís, o sea, los muertos en Cristo resucitarán primero, y después todos aquellos que estamos vivos, y seremos levantados antes de la tribulación y la tribulación, la iglesia será llevada a los cielos, vivirá por siempre en los cielos la iglesia, obviamente, sí, y Israel se queda en la tierra. Israel se queda en la tierra. Nosotros somos la iglesia, somos santo, 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 4 veces santo, vamos no vamos a decir, no, es una total aberración, una total aberración, es un principio totalmente incorrecto. O sea, eso es no entender Biblia, no entender doctrina, no entender Torah. Eso no dice la Torah, eso no dice la Biblia, eso no dice, por eso mismo específicamente, ¿sí? Por eso mismo, o sea, la mayoría, por eso mismo cuando le hablamos, yo qué sé, a un judío, por ejemplo, que no entiende, o sea, no es que no entiende, que no aceptó a Yeshua, no te va a aceptar nunca, porque dice, ustedes están locos, ustedes están totalmente locos, que van a ir a la iglesia, que van a ir al cielo, que van a vivir en el cielo. Ustedes están locos, eso es locura, y claro que es locura. La palabra misma dice, la palabra misma en Crónicas nos lleva a un entendimiento claro. Cuando alabamos a Dios, levantamos cánticos sin entendimiento de lo que estamos cantando, sin entendimiento de los principios que están basados, los correctos, sin la verdad, dice que en el mundo se abren es como si fuese un portal dimensional y entran, dice, herejías de demonios a la tierra y entran al pueblo que no tienen, aquellos que no tienen capacidad para entender la verdad son influenciados por herejías demoníacas. Viene de lo espiritual y entran a ellos y son llevados por herejías demoníacas. Por eso algunos celebran Sukkot, la fiesta del milenio, celebran Sukkot
y obviamente te ponen, una pata de cerdo en el medio de la mesa. Incorrecto. Yeshua reprendió al endemoniado gadareno. ¿Y los demonios dónde fueron? A los cerdos. La Biblia es clara. A que haya cerdo en tu mesa, que haya animal, o sea, que haya cerdo en tu mesa, cerdo, chancho, ¿sí? Animal, comiendo. O sea, que comas cerdo, comas chancho, comas ese tipo de cosas, que vienen los derivados del cerdo. En tu mesa significa específicamente que son demonios. Te está llenando de los demonios. ¿Te está llenando de qué? De la herejía demoníaca que está en el mundo espiritual, esperándote a que transgredas un mandamiento eterno para darte más todavía. Más herejía demoníaca. No lo digo yo, lo dice la palabra, está explícito ahí. Por eso mismo está escrito: de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Porque en el corazón no hay revelación. ¿Qué dice con respecto al corazón la palabra? La palabra dice: hijo mío, pon tu corazón en mis manos. ¿Sí? O sea, dice que el corazón es preferible que esté en las manos del rey, para que él específicamente marque tu camino, para que él te diga por dónde debes andar. Sin embargo, nuestro corazón se desvía por las cuestiones de este mundo, por todo lo que es emocional, por todo lo que es fanatismo, por todo lo que es doctrinas demoníacas, por todo lo que es fábulas ilusorias, como dijo el apóstol Pablo. Ten cuidado aún de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. El poner tu corazón en las cuestiones que no corresponden, o sea, es correr riesgo de muerte. Correr riesgo de muerte. Por eso mismo dice, de la abundancia del corazón, ¿sí? Abre la boca. El tema está en que como no se conoce la verdad, no se conoce todavía mucho la verdad, no se habla de verdad, para la gente es algo totalmente normal, obviamente, verdad, lo que habla la religión, llena de mentiras. Pero porque a la gente le gusta también que le mientan. Porque a la gente es más fácil. Ya sos salvo, listo, soy salvo. Es más fácil. Es más fácil. Eso es lo mismo que lo que hacía el catolicismo, los romanos. Vendían indulgencias. ¿Cuántos son ustedes de familia? Y somos 7. Bueno, una indulgencia para cada uno. ¿Qué significa eso? Estamos vendiendo su salvación. Entonces dice, bueno, tu nombre es fulanito. Acá tenés, vale tanto. Y el tuyo es menganito. Bueno, el tuyo vale tanto. Oye, pero somos 7 de familia. Te vamos a hacer un combo para vos, porque somos una cantidad. Entonces vamos a hacer te vamos a hacer una oferta. Para vos hay algo especial. Hoy tenemos una promoción. 7 pagan 3, ¿eh? Vamos, o sea, eso es lo que pasaba en aquel momento. Vendían la salvación, hoy te la están vendiendo igualmente. No te cobran dinero. No, hoy es más fácil, dicen. Vamos a hacérselo fácil esto, después el dinero se lo sacamos por otro lado. Le damos fácil. Si hoy vengan ustedes, son salvos, declaren que estos son salvos, listo, salvo, siempre salvo, se acabó la historia. Y no es salvo, siempre salvo. Eso salvo, siempre salvo, eso también es un error. Porque la palabra dice, no sea cosa que tu nombre sea borrado del libro de la vida. Entonces, salvo, siempre salvo, ¿dónde queda? También es una herejía. Es un principio incorrecto. Entender estas cosas son muy importantes para poder saber dónde estamos parados. ¿Cómo estamos con referente a la salvación? ¿Sí? Entonces, ¿es una mentira? Sí, una mentira. No hay, el Mashiach, Yeshua no trae, Cristo, Jesús, no trae vida eterna, no los inmortaliza. Sáquense la venda porque no los inmortaliza. El Mashiach trae la Yeshua, claro que sí. El Mashiach trae la Yeshua. Y el Mashiach es un diseño de Dios. Es un diseño eterno. Es un diseño, obviamente, de la eternidad, del propósito eterno, del reino. El Mashiach es el alma divina de Yeshua. El alma divina de Yeshua. Esa es el Mashiach. Eso es lo que trae. Esa es la formación de Mashiach. Yeshua recibió eso. El Mashiach tiene que ver con el ungimiento. El Mashiach tiene que ver con el hecho de aquel que fue enviado con un propósito, o sea, para dar la talla de Mashiach y poder traer, o
sea, a través y poder traer el reino, ¿sí?, a esta tierra. ¿A quién le fue dado ese traje? Yo siempre lo decía también. ¿A quién le fue dado ese traje? Se le fue dado a Yeshua. Yeshua, hombre, le fue dado el traje de Mashiach. Es lo mismo que, por ejemplo, a Clark Kent le fue dado el traje de Superman. Exactamente. Para que lo tengan en así, más o menos, como para que lo vayan asimilando. Me gusta hacer estas asimilaciones para que podamos ir viéndolas, ¿sí? A Clark Kent se le fue dado el traje de Superman, ¿no? ¿A quién se le fue dado? No, el traje, no podemos hablar de una ley porque son tres, así que no sabemos cuál de ustedes es el verdadero. Pero bueno, entendemos algo. Esto es más o menos como para que podamos ir entendiéndolo. A Yeshua se le dio el traje de Mashiach. Es lo más fácil que hay para poder entenderlo. Mashiach específicamente, ¿sí? El Mashiach, aquel que vendrá, aquel que volverá, el Mashiach, que es el ungido significa, el Mashiach es el ungido. Ahora vamos a ver de qué manera. Es el que viene trayendo la Yeshua, la liberación, la salvación. Eso es lo que vamos a entender ahora. El acto de Yeshua es de estar. ¿Cómo es el acto? ¿Qué significa la Yeshua en nuestras vidas? Es de estar limitado o de estar encerrado a tener anchura, a ser libre. Cuando, por ejemplo, una persona viene y dice, estoy limitado, o sea, me pasa que tengo este problema, estoy limitado. Entonces de repente oramos al Padre y ese problema se expande, se va, y vos te sentís libre. Ahora sí, ahora ya, gracias Señor porque me sacaste esto. Eso es el acto de Yeshua. Es de estar limitado a tener anchura, de estar encarcelado a ser libre. Fuiste encarcelado por una deuda, pero oraste al Padre, el Padre te dijo lo que tenés que hacer, vos lo hiciste y esa deuda desapareció. ¿Qué pasó? Fuiste libre. ¿Qué fue eso? Eso fue Yeshua. Recibiste la Yeshua. Recibiste la liberación de esa deuda. Te sacaron de la cárcel. ¿Qué pasó entonces? Hubo una Yeshua en tu vida. Ese es el acto de Yeshua. Y así con otras cuestiones. La mayoría de las veces, esta palabra es usada, ¿sí?, en victorias o batallas. Dentro, obviamente, de las historias bíblicas, ¿no? Y el que lleva a esta liberación o a esta victoria es llamado Mashiach. Por eso mismo que en Israel hay muchos Mashiach, no hay uno solo, hay muchos Mashiach. Pero el Mashiach es uno solo, el Mashiach de Mashiach es uno solo. ¿Cómo actúa esto? Esto es lo mismo que, acá vamos a entender algo que está muy bueno. Los que llevaban a Israel a la victoria, por ejemplo, David que llevó a Israel a la victoria durante 40 años consecutivos, David para Israel fue un Mashiach, un libertador, fue un Mashiach, que le dio el reino, le dio todo, riqueza, todo el reino. Durante 40 años, ¿qué fue David? David fue un tipo de Mashiach, ¿me entiendes? ¿Quién fue otro? ¿Quién fue? Moshe, que liberó al pueblo, lo sacó de las manos de Egipto, lo llevó específicamente, ¿sí?, al diseño del Padre. Ese fue un tipo de Mashiach. Ese fue Mashiach. Saúl fue un tipo de Mashiach, porque Saúl específicamente le dio victoria también al pueblo. O sea, fue un Mashiach. Y así sucesivamente. En Israel hay muchos Mashiach. Hoy en día, en la actualidad, sigue habiendo Mashiach. Sigue habiendo gente, rabinos que se postulan para el grado de Mashiach. Y son Mashiach. Sí, pero el Mashiach de Mashiach, no. ¿Por qué? Porque el Mashiach de Mashiach, y escuchen esto, el judaísmo, Israel mismo, sabe que el Mashiach de Mashiach es aquel que debe morir y resucitar y traer el reino. Ellos lo saben. Ellos están esperando a su Mashiach. Ese Mashiach que murió y que debe resucitar. Pero para que ese Mashiach sea establecido dentro del diseño de Israel, el judaísmo, que hoy en día están esperando al Mashiach, tiene que aparecer el Elías.
Es el que lo tiene que mirar, lo tiene que reconocer y lo tiene que declarar y levantarlo, ungirlo como Mashiach. Hay un protocolo adentro del diseño del judaísmo. Sin embargo, Mashiach, el Mashiach de Mashiach, ¿sí? Ya fue, obviamente, establecido. Ya fue declarado, fue visto y fue ungido por el Mashiach. ¿Qué dice la palabra? Dice, en verdad dice, hablando de Juan el Bautista, Yohanan el Inmersor, este es el Mashiach que ustedes, este es el Elías que ustedes estaban esperando. Dice. En verdad, este es el Elías que ustedes estaban esperando. ¿Y qué hizo Yohanan el Inmersor? Lo declaró, lo estableció. A Yeshua como Mashiach lo bautizó en las aguas del río Jordán. Y viene Yeshua y dice, a la verdad, este es el Elías que ustedes estaban esperando. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Cómo podemos entender eso? Y eso es fácil, no es que es fácil entenderlo, pero es entendido por una revelación aún un poco mayor. El Elías, el famoso Elías, ¿sí? Fue perseguido por la Jezabel después de que él le cortó la cabeza a los 400 profetas de Baal. ¿Se acuerdan? ¿Y qué dijo Jezabel? Así me hagan los reyes, mis dioses, dice, así me hagan mis dioses, dice, si yo no tengo tu cabeza en mi mano. O sea que Jezabel soltó una palabra directa, una palabra de muerte sobre Elías. ¿Qué dijo? Yo te voy a cortar la cabeza a vos. Así como hiciste con mis profetas, yo te la voy a cortar a vos. ¿Y qué pasó con Elías? ¿Fue cortar la cabeza? No. Pero el diseño de Elías hay que seguirlo. No lo vamos a seguir hoy, ¿no? Pero hay que seguirlo. ¿Dónde recae el diseño de Elías? En Yohanan el Inmersor. Yohanan viene del desierto, de estar ungido, ahí viene del desierto, ¿sí? Y ¿qué está hablando? Yohanan dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa palabra arrepentido significa cambien su mentalidad, vuélvanse, hagan teshuvá y vuélvanse, ¿sí? Vuélvanse al corazón de los padres, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué estaba hablando Yohanan? ¿Qué estaba predicando? Yohanan estaba predicando la unción de Elías. ¿Cuál es la unción de Elías? Volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos hacia la prudencia de los padres, ¿no? ¿Qué es lo que predicaba Yohanan? Lo mismo. Entonces, ¿qué era? Venía con ¿qué? Con la unción de Elías, con el diseño de Elías, el diseño profético. ¿Qué pasó con Yohanan el Bautista? Con Yohanan el Inmersor. ¿Quién lo mató? ¿Cómo lo mataron? Cortándole la cabeza. ¿Acaso la directiva profética o el diseño profético no se cumplió? ¿De Jezabel? Sí, pero tarde. Porque antes de que le corte la cabeza, él pasa el diseño profético ¿a quién? A Yeshua y lo reconoce. Después de haber reconocido a Yeshua como Mashiach, Yohanan el Inmersor le fue cortada la cabeza. Se cumplió la palabra profética de Jezabel. Es un diseño, obviamente, es un diseño espiritual. Esas cosas solamente se pueden leer en el mundo espiritual. Porque esa palabra profética quedó pendiente, quedó volando. ¿Para qué quedó volando esa palabra profética? ¿Por qué no fue declarada, o no fue anulada la palabra profética esa que explotó Jezabel en el momento de Elías? Porque era necesario reconocer a Yohanan como él, Elías, sucesor. Entonces viene Yeshua y dice, a la verdad, este es el Elías, el cual ustedes estaban esperando. Y ahí se pudrió. Entonces, o sea, los diseños proféticos tienen que ser totalmente comprendidos. Por eso que nosotros hablamos de estas cuestiones. Por eso es que hablamos siempre de estas cuestiones y debemos entender que obviamente que no solamente por palabras, sino por principios proféticos o diseños proféticos también es entendido el reino de los cielos. Seguimos adelante. Entonces, ¿qué es el Mashiach? Aquel que le da dirección, ¿sí? Aquel que le da victorias al pueblo. Esto era el Mashiach, por eso vuelvo a repetir,
en el judaísmo hay mucho Mashiach. En la actualidad siguen viendo Mashiach, pero no el Mashiach de Mashiach, ¿sí? O sea que, victorioso, libertador, salvador, ungido, aquel por medio del cual el pueblo fue libre. El Mashiach es, ¿sí? El Mashiach es victorioso, libertador, salvador y ungido. Ungido para darle salvación, liberación, ¿sí? Obviamente a ciertas personas. O llevar a un pueblo hacia una manifestación de gloria, ¿sí? Aquel por medio del cual el pueblo fue libre y pasó de un estado de opresión a un estado de libertad. Lo que siempre pasaba con Israel. Cada vez que Israel estaba en un estado de opresión y algún líder lo sacaba de ese lado y lo llevaba a la libertad, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando con Israel? Estaba habiendo una Yeshua. Una Yeshua a través de ¿quién? De un Mashiach. Que lo estaba sacando de la opresión a la libertad. Que estaban ellos probando qué es lo que estaba pasando entre ellos. Entre ellos estaba pasando una Yeshua, una liberación. Una Yeshua, una salvación. ¿Me entienden? Por eso que el nombre de Yeshua significa liberación, salvación. Pero esto solamente lo trae el Mashiach. Esto lo trae el Mashiach. Y Yeshua es el nombre de ¿quién? Del Mashiach. El Mashiach que nació bajo la directiva de, obviamente, bajo la influencia de Joseph y Miriam. Joseph y Miriam. O mejor dicho, María. Miriam, es el nombre correcto, para que lo entiendan. Ese es el Mashiach. Ese es el libertador. Por eso mismo, los apóstoles, obviamente Pedro, los apóstoles le preguntaron, maestro, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? ¿Cuándo sacarás de la opresión de Roma a Israel y lo llevarás por encima de ellos? No os toca a vosotros, dice, entender las sazones, los tiempos, las sazones del Creador. Ni yo, dijo Yeshua. Ni yo lo sé. Solamente el Creador lo sabe. Ellos lo sabían, claro que lo sabían. Ellos lo sabían. Sabían que era el Mashiach y que le iba a dar. Pero las pruebas que tuvieron que pasar los apóstoles para realmente forjar y establecer su fe. Y la prueba mayor, la que pasó Pedro, que hablamos la vez pasada. ¿Sí? Pedro, ¿me amas? Claro, te amo. Pedro, ¿me amas? Pero sí, te amo. Pedro, ¿me amas? Pero, ¿verdad? ¡Claro que te amo! Ok. Antes de que amanezca el gallo cantara, vos me vas a negar 3 veces. Ya maestro, yo te amo, ya te dije te amo. ¿Y qué pasó? Lo negó 3 veces. Imagínense lo que va a pasar con Pedro. Porque Pedro creyendo, sabiendo, teniendo la revelación de que él era el Mashiach. Pedro, ¿quién dice que yo soy para ti? Tú eres el Mashiach. Tú eres el Mashiach. ¿Por qué el Mashiach? Viene el Señor y el Señor le dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, solamente mi Padre. Porque a nadie puede recibir nada si no le es dado del mismo Padre. Así que esta revelación viene de arriba. Sobre esta revelación, Pedro, yo edificaré mi iglesia. Acá hay esta verdad que vamos a establecer y un principio que vamos a aguantar, que vamos a tirar abajo. ¿Qué principio vamos a tirar abajo? Vamos a tirar abajo el hecho de que el principio de los católicos que dice que Pedro que sobre Pedro edificaron la iglesia. Pedro es el apóstol de apóstoles porque el Señor dijo, sobre ti edificaré mi iglesia. Es una mentira. Pedro, ¿quién dice que para ti quién soy? Dice el Señor. Y tú eres el Mashiach. Tú eres el Mashiach. Yeshua, el Mashiach. Tú eres el Salvador, tú eres el que va a venir a traer el reino, que va a levantar a Israel. Bien, esta revelación no te la ha dado nadie sino que mi Padre solamente, porque esto no lo puede recibir nadie excepto que venga de mi Padre, que está en los cielos. Así que sobre esta revelación yo voy a edificar el reino. El reino, no la iglesia, el reino. ¿Qué significa eso? Todos aquellos que reciban esta revelación serán edificadores del reino.
serán parte del reino, serán como piedras vivas, dice Pedro, Kefa. Por eso Kefa dice, como piedras vivas, dice Kefa, edificados como piedras vivas. Cada uno de los que llevan, los que alcanzan esta revelación son piedras vivas que van edificando el reino. Cuando el reino sea edificado, ya todas las piedras sean establecidas conforme al propósito del Eterno, entonces el reino se establecerá. Cuando la última piedra entre. Cuando la última piedra entre. Mejor dicho, cuando el último Kefa entre. Cuando el último Kefa entre, entonces realmente el reino será establecido. Vendrá Mashiach y se acabó la historia. Entonces, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué? Sobre esta revelación edificaré mi reino. ¿Sobre qué revelación? Sobre que Yeshua, sobre la revelación de que Yeshua es el Mashiach. No hay otro Mashiach, sino Yeshua es el Mashiach. Esa es la revelación final. Y con esta revelación, con esto tiramos abajo el principio de que Pedro era el luz. Sobre él se edificó. Entonces, esto debe ser totalmente puesto en nuestras vidas como principios para poder seguir, obviamente, avanzando a una revelación más profunda. También se usa el nombre Mashiach para hablar de victorias que adquiere el hombre, obviamente, que son causadas por problemas físicos o espirituales. Por ejemplo, hay una enfermedad en tu vida, un problema físico en tu vida, o espiritual, ¿sí? Una enfermedad física o una enfermedad espiritual, cualquiera de los dos, porque puede haber los dos. Y oramos al Señor, oramos al Señor para que el Señor nos dé la revelación de cómo salir de ese problema o de esa enfermedad. Cuando vos sos libre de esa enfermedad, ¿qué fue lo que probaste? Lo que probaste fue una Yeshua. Entonces se usa el término Yeshua para determinar que hubo una liberación en tu vida, o una sanidad en tu vida. Cuando hubo una sanidad física, una sanidad espiritual, experimentaste una Yeshua en tu vida. Es como que Yeshua vino a tu vida y te liberó. Yeshua vino a tu vida y te sanó, porque Él es el único que intercede entre medio del Padre y nosotros. Él es el único. Entonces vino, ¿qué es lo que experimentaste? Es una Yeshua en tu vida, una liberación, una sanidad en tu vida. De esa manera se usa el término. En los profetas se entiende como la restauración en torno al exilio que limita a Israel. ¿Qué exilio? Siempre hablamos de esto. Israel, no Judá. Israel. Israel entre las naciones. ¿Sí? Nosotros siendo parte de Israel, estábamos exiliados. Estábamos perdidos en medio de este mundo, en medio de la religión de este mundo. Estábamos metidos en medio de ello. Pero experimentamos una Yeshua. ¿Cuándo la experimentamos? En el momento en que esa palabra, Yeshua, Mashiach, vino a nuestra vida. Cuando Yeshua, la palabra Yeshua vino a nuestra vida, ¿sí? Al instante experimentamos una liberación. Una liberación del exilio. Salimos del exilio, de estar perdidos, a haber sido encontrados por el Padre. Tan solo, ¿por qué? Porque esa palabra Yeshua vino a tu vida. Cuando vos creíste y te metiste en eso, entonces, obviamente, esa palabra Yeshua causó en tu vida una Yeshua, una liberación. Una liberación, ¿por qué? Porque entendiste que Yeshua es el Mashiach y no Jesucristo. No tiene nada que ver. Por eso mismo, la gente que está dentro de la religión, obviamente la que no experimenta una salida de la religión, ¿es por qué? Es porque no ha experimentado, obviamente, no le ha alcanzado la revelación del Padre, porque el Padre todavía no le ha dado la revelación, realmente, de que Yeshua es Mashiach. Como dijo Yeshua, nadie puede recibir nada si no le es dado del mismo Padre. Ahora entiende esto. Si hoy estamos acá hablando de Torah y de Mashiach, habiendo sido alcanzado por esta revelación, ¿quién fue quien te dio la revelación? O sea, porque vos quisiste nomás. No, lo dijo Yeshua. Mi Padre te lo dio. Porque nadie puede alcanzar esta revelación. A nadie le alcanza la revelación si el Padre mismo no lo requiere. Pero el Padre mismo mandó, obviamente, por tu vida y dijo que sea revelado. Te abrió el conocimiento para que se te revele Yeshua, HaMashiach, y venga específicamente, ¿sí?, a los contornos del reino. Hoy en día,
Estás dentro del reino, del propósito del Eterno. ¿Por qué? Porque se te reveló. Se te reveló, ¿sí? Se te ha sido revelado que Yeshua es el Mashiach. Y no Jesús el Cristo. Es diferente. Por eso hoy en día estamos en este lugar. Lo dijo Yeshua. Agarrate cuando eso Vamos. sucede. Agarrate cuando eso sucede. Vamos.